Entonces ahora debería funcionar. No, está perfecto. No se cae. Ok, quizás voy a arreglar acá. Espero que se grabe. Ahora sí. Aló. 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 No sé, no he logrado. Ok, entonces vamos a empezar en discusión, simplemente, bueno, se disculpa por los problemas técnicos, no se le va el computador o el sistema acá. Ya habíamos. ¿Cómo? Sí, sí, de hecho, hemos perdido el lado por lados. Ahora ya me vi la manera. Primero que nada, entonces, primero que nada, bueno, simplemente, bueno, les envía todo el link del curso, oficial del curso, voy a ver si se queda un poco mejor, si hago esta pantalla completa, si está mejor. Entonces, no quería hablar, entonces, en principio, acá un poco de la página del curso, obviamente, es una materia de esta página, para tomar referencia, vamos a ver de formas más diferentes, voy a practicar hoy día, digamos, de qué se trata el curso, de qué tiene que ver esto. Entonces, particular, entonces, bueno, primero que nada, por acá, se llama ondas llamadas frentes. Voy a explicar qué son estas cosas que llamamos frentes, digamos, qué sentido tienen, digamos, las cosas que llamamos ondas llamadas frentes. Tranquila que se están bien y cuáles están mal. Bueno, lo primero, una vista un poco del programa, practicar excelente hoy día. ¿Okay? Esencialmente, como lo coloco ahí, lo que digo por ahora es que estamos compuestos por muchos contribuyentes y de microscópicos fuera de equilibrio, de manera que siguen un grado de grandes comportamientos colectivos. Y por tampoco conversar, digamos, que son estas ondas que vamos a llamar frentes, digamos, que en este caso, digamos, en buenas imágenes que está ahí, les vamos a dar, espero, varios frentes para conversar, digamos, de qué se trata de estos frentes de los que voy a estar hablando hoy. Entonces, no sé si alguien sabe lo que es un frente, y sabe aparte de esta pregunta simple, ¿no? Tiene una idea de lo que es un frente. Los regímenes. Puede pensar más de esos dos regímenes, pero yo está pensando más bien, digamos, para ilustrar, digamos. Si quieres, por acá, tengo por acá una pequeña imagen de algunos de ellos, para ilustrarlos, digamos, en acá. Entonces, está bien funcionar. Pues traje algunos ejemplos para tratar de entender un poco qué son estos frentes. Luego, como mencionas eso, no es una buena idea buscar, digamos, rápidamente los datos. Entonces, acá tenemos un montón de ejemplos. Quizás el ejemplo que más me gusta, digamos, quizás está acá. Está acá. Este ejemplo fue estudiado por Faraday, digamos, y Faraday hacía representaciones de
la academia inglesa, digamos, la academia real inglesa. Lo que hacía falta era estudiar, digamos, esencialmente, mucho entender las fama. De hecho, aquí habla, digamos, que no hay mejor cosa, digamos, que o que habla del conocimiento, del pensamiento, es estudiar, digamos, desde el punto de vista las pegas, porque, digamos, y en este caso acá tiene un bonito ejemplo en el cual lo que uno tiene es simplemente una vela y uno puede hablar de dos estados, el estado quemado, el estado no quemado, y cuando uno, digamos, hace andar, digamos, podemos ver la propagación de un estado a otro estado. Tengo otro ejemplo que voy a mostrar, que vamos a hoy día, pero simplemente para hablar, digamos, la cuestión en un buen ejemplo de propagación de frente, digamos, que uno puede hablar de epidemias, ¿no? Un buen ejemplo, pero puedo mostrar muchos ejemplos distintos, digamos. De hecho, tengo varios ejemplos que voy a mostrar hoy día para motivarnos un poco, pero son para ilustrar la idea barra de un frente va a ser una onda, va a ser una onda no lineal, y tiene un montón de propiedades técnicas que va a representar muchos estados, que siempre son dos estados homogéneos, que puede estar un estado, por ejemplo, caótico, estado oscilatorio, otro estado oscilatorio, o no oscilatorio, pueden estar muchas cosas distintas y son interesantes. De hecho, digamos, al final, por ejemplo, como no está ahí, donde está acá, quizás, este otro ejemplo me gusta mucho, lo podemos ver. Es un ejemplo clásico, digamos, de frente en los cuales no podemos simplemente dominar. ¿Okay? Estas se llaman, digamos, ondas de dominó, pero son no tiene dos estados, un dominó de la posición vertical, que es estable, y una posición homogénea, que es estable, y uno se pregunta qué pasa si los conectamos. ¿Okay? Entonces, cuando uno los conecta, entonces lo que uno va a descubrir que aparece una onda no lineal, y vamos, la podemos ver un poco mejor ahí, quizás la podemos un poco de sonido de acá, o vamos a así. Entonces, un poco de sonido a esta de acá. La gran es una razón que tener acción inicial, la un rasgo, una probada, la no tiene estudia, es parte de la muestra de que puede llegar a nivel y tiene que tiene con los planes de usar. ¿Ok? Entonces, tengo otros ejemplos que les quiero mostrar. Son lugares con bastante números, la idea es una onda que lo paga una universidad de una empresa de paga, pero luego es llamarse lo que realmente la onda tenemos que incluir una onda de cuidado, pero es una onda ya vamos a ver como puede ser exactamente lo mismo que es una onda no lineal. Sí, porque estamos con dominó no vertical. Vamos a ver, ahí está, ahí. Porque vamos a volver un segundo sobre la que acá. Y entonces, la idea es que lo que queríamos llamar esta forma llamada frente, que queríamos un poco, es qué tipo de fenómenos son y cómo están. Esencialmente eso es lo que quiero hacer. O sea, les voy a mostrar hoy día vamos a hacer una clase más bien de ejemplos para entender un poco de qué se trata este tipo de cosas. Entonces, hay un programa tentativo que vamos a estar practicando, en el cual vamos a practicar la multiplicación de robustos, sistemas extendidos, límites continuos. Les voy a hablar de ejemplos clásicos como son la propagación de la dinámica de población, que tiene que ver con la propagación de enfermedades, esencialmente, incluso el primer modelo famoso de frentes, hecho por un pueblo americano, se llama Fisher, y en paralelo por el investigador ruso, en particular de Europa, entendiendo la propagación de genes, de proponer un modelo más simple que tiene este tipo de soluciones y vamos a tener muchas propiedades interesantes. También vamos a estudiar estabilidad de estos frentes, soluciones analíticas, propiedades de partículas, efectos, digamos, estocásticos. Vamos a estudiar varios tipos de frentes, en este caso de dos tipos, uno que se llama unidifusion, que son frentes lineales y no lineales. ¿Ok?
Y esencialmente son los frentes y conectan un estado estable con un estable. Luego, con un buen tiempo de tener frentes, después vamos a ver frentes entre estados estables, en el caso de los sistemas paramétricos, con un buen ejemplo que está ahí. Después vamos a ver ejemplos de estados estables y seguramente podemos estudiar frentes de estados pero caóticos y otros más, pero que pueden hablar de. Entonces, ahí hay un grupo de bibliografía que les puede ser útil para leer, pero en particular les recomiendo las notas que dice ahí, notas de frente, que son el tema de la ruta que curso, por el cual de hecho me voy a basar y lo voy a escribir. Y en este curso que está acá, digamos, que más o menos tiene por ahora 100 páginas, espero que sea, vamos viendo, digamos, distintas propiedades, digamos, que vamos a tratar de entender, digamos, qué son los frentes. ¿Ok? Entonces, antes de empezar a hablar de qué se trata, digamos, cómo tiene que ver esto, entonces, tienen eso, basta, lo pueden entrar a la página web, sacar, y está bien explicado, para comenzar los términos bastante. Entonces, antes de comenzar, deberíamos primero resolver el problema técnico. ¿Cuál es el problema técnico que vamos a resolver y cómo lo voy a evaluar? Entonces, lo puse en la página web, pero simplemente para que quede claro, vamos a colocar evaluación. Y la forma que los voy a evaluar es muy simple. Voy a hacer algunas tareas, pueden ser 6 semanales o 3 semanales, les voy a dar tareas. ¿Ok? Van a tener simplemente tareas. Y al final del curso, aún no sé cuántas tareas se van a evaluar en función de cómo vayamos avanzando. Voy a hacer un número de tareas, calculo escribo al mes 4 o 5. ¿Ok? Y vamos a hacer al final una presentación. Entonces, ustedes dicen, me gusta tal tema, por ahora hay algunos temas presentativos que están, digamos, en la página. Todavía podemos utilizar un poco más, pero efectivamente también podemos colocar, digamos, hay más, digamos, posibilidades de encontrar más ejemplos, digamos. Por ejemplo, okay, acá. Entonces, lo que les estaba hablando era que acá. Entonces, también, puedo sacar links, cosas que son interesantes, pero acá abajo voy colocando temas, a medida que vayan haciendo los cursos, temas que quizás me interesen, temas de programación de Basic Blog, onda de choque, verificación, voy a hablar un poco de seguridad, frente, de depredadores, por ejemplo, este modelo explica qué es lo que pasa cuando uno tiene, digamos, por ejemplo, no sé, piensen que tiene algún tipo de animales, digamos, y tiene algún depredador claro, por ejemplo, zorro y conejo, viendo cómo hace un modelo tipo frente con una población a la otra población. El ejemplo más práctico de esto es cuando, por ejemplo, llegan especies de vegetación que no son nativas ni varias especies nativas, por ejemplo, famosos como Brasil, y cuando llegaron, digamos, los colonos que tienen un montón de especies, que invadieron las especies nativas, y no ver cómo fueron avanzando, aislados, etcétera, cómo desaparece y con qué velocidad, etcétera. Y de hecho, muchas, digamos, de los árboles que de su entorno no son nativos de esta región, pero completamente traídos de afuera y en función de ventajas que significan, vamos a ver qué tiene ese sentido y cómo entenderlo bien. Entonces, eso hay reacciones químicas, como son Wyszynski, etcétera. Voy colocando ejemplos acá, cosas que vayan buscando, si le cuenta algo, por ejemplo, frente a dominó, que dice un juego, hay buenos matemáticos que explican cómo funciona, cómo modelar este sistema, qué confidencia, cómo se opera, etcétera. Y a partir de eso, uno de situaciones, calcula y una carta de análisis. Entonces trato de convencerlos de que uno puede escoger el que le guste, puede tocar más temas y lo otro. Aquí puse tareas bisemanales, pero es posible que eso cambie. Después voy a ir viendo cómo nos va, un poco mejor. Y lo que les dije, ya entonces vamos a tener exámenes en un seminario de unos temas que le tocar a la lista. Y también si alguien tiene un tema preferido, quizás en su contexto le gusta o le investigando, me gustaría estudiar otro tipo de frente. No hay ningún problema, estoy abierto mientras me convenza que son ondas no lineales tipo frente, pues muy definido. ¿Ok? Entonces no sé si quieren que la respuesta en este libro. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Tienen duda? ¿Estamos claros? Entonces, súper. Entonces, empecemos, ahora sí vamos a empezar un poco más serio. ¿Sí? Eso de presentaciones también. Puede equivocar. Quizás antes que ya alguien pudiera también, pero ahora el próximo mes va a hablar de la izquierda. Ahora se está aquí. Ya. O sea, la presentación al final. Al final. Solo tareas. Solo tareas. No, en la relación de eso, tú puedes explicar por qué. Bueno, pues tengo una profunda creencia que la licenciatura que pasa cuando va a chequear, debe estar seguro que las personas saben. Pero eso siempre hay una persona está preocupada de una historia está enfocado, o sea, la única persona que se preocupa de estudiar es tú.
Por lo tanto, en particular, si uno quiere aprender, no voy a preocuparse. Quieres aprender en la vida, se aprende, te va a servir, y si no aprendes, no va a servir. El problema es que en cada uno. En algún momento tiene que hacer una transición. No tiene que haber alguien, personalmente, no. Eres tú entonces. Y hay que hacer esa transición en algún momento. ¿Okay? Bueno, cuando uno es estudiante, que no se acaba para mí algo, en algún momento, no sé, puedo decir, no, algo que laborar eso. Entonces, es una oportunidad, pero yo entiendo enfocado en el momento que tú tienes que ocuparte. Si quieren aprender mal, problema. Si quieren aprender mal, no me va a. Yo solo voy a ver el umbral mínimo de cada uno. ¿Verdad? La nota son unos 7, no tiene nada. Voy a ponerme también. No quiero hacer ningún ejercicio de. Además, sería horrible darme cuenta de que para estudiar. Sería horrible, yo en esta teoría, uno se me pregunta, ni siquiera debería haber evaluación, a uno debería estudiar, pero vamos a ver mucho también. Tiene un momento en que tú eres tú una hora de ansia, que puedes voy a estudiar, voy a trabajar, voy a hacer las cosas. Sí que en un momento fácil que haya dicho, no, la tarea, etc. Pero entonces esa transición tiene que ser dejable de que se asegura que se debe muy personal. Pero entonces, trato de aplicarla y esa es mi visión porque trato de hablar. Si tuviera dudas, que lo vayan también, digamos, que había todo el sistema. Yo supongo que ya no ha avanzado, ya no habrá hacia la pared. Por eso es lo bueno. A ver, no sé si hay alguna otra duda o pregunta. Es que no tuve el estilo de hay dos canciones y no son las también. Ojo, a ver si la teoría lo puede ser trabajar. ¿Sí? ¿Muy bien? Ok. Dicho eso, entonces vamos a pasar a la parte más práctica, que es la parte de acá. Entonces, bueno, esta parte acá vamos a ver esa habilidad, porque muchos quieren una gráfica sea más motivante que hacer cálculos, digamos, que vamos a hacer, y vamos a volar, realizar ecuaciones y también pues, hacer interactiva. Lo que me interesa es que uno entienda bien. Entonces, todo viene a partir con la primera palabra clave que tenemos acá, y son, digamos, las ondas. ¿Ok? Entonces, el problema está que si alguien nos para en la calle y le pregunta, ¿tiene una onda que categoría? Eso debería ser presentado. ¿Tiene una onda? Y diría, o sea, que nos para un perro, nadie no muy claro. ¿Cómo le explicarían? No, una perturbación que transmite energía. Porque para todos de acuerdo con eso, pero yo creo que hacer una cosa de aquí. Porque, o sea, salió como que a muy está presentando, está transformando en idea, por cuando aquí. Porque hacer con medio no material como material. Puede ser un material como no material. Uno material sería cuál. ¿Se la ves? Para decir un material solo, un material, ¿ok? Pero no material, el vacío. El vacío, el vacío tiene onda. Claro. Para perturbar la capa de magneto. Entonces, la diferencia, la nada, o así, campos, una ley. Hay que quedar más difícil. Entonces, pero como idea lenta, obviamente la observación no existe. Sino que es algo importante, pero quiero observar mentalmente lo que es. Y recuerdo que es fundamental, cuando uno hace física, uno trata de hacer imágenes, son reales, son igual, yo no sé qué ustedes la aprendieron, no aprendieron, pero una clase que cuando uno estudia sobre todo aprendieron, uno aprende de uno dice, la física es lo posible y lo imposible. ¿Qué significa eso que está ahí? O sea, por ejemplo, el video tiene un problema de caer el objeto. Uno se pregunta, ¿cómo Galileo resolvió este problema? O sea, tomar un objeto y pegar el punto. Por ejemplo, Arquímedes, que es un tipo, o sea, Aristóteles, que es un tipo muy brillante, va a concluir que los objetos más pesados están entre los objetos más graves. Esa es su conclusión filosófica a partir de la razón pública. ¿Okay? Sin embargo, Galileo no creía en esto
Y Galileo va a concluir que los objetos, porque en realidad no dependen de quién es más pesado que cada más rápido, cada igual. Sin embargo, toda la evidencia experimental que Galileo tenía era que los objetos efectivamente no caen por la velocidad de la zona. ¿Estás de acuerdo? Cualquier experiencia cotidiana, sobre cualquier objeto suelta, nunca cae igual. Entonces uno se pregunta cómo logró Galileo entender esto. Y no se sabe cuándo fue. Se fue justo en video, ¿verdad? Sí, que está ese video, que no lo voy a colocar, pero era de casualidad. Ah, no, acá está perfecto. Fíjense que fue comprobado cuando el hombre llegó recién a la luna. Fue la primera vez que Galileo tenía razón. Imagínense pasado quizás cientos de tantos años, quizás más, entre que simplemente nos pregunta cómo Galileo se ocurrió de lo imposible. Porque pensar en el vacío, sin tener vacío, que las cosas funcionaran bien, era algo que requería una extracción muy profunda. Pero Galileo no se sabe solo una persona. Cuando uno diga Galileo, los que Galileo sabe los nombres es simplemente. Todo lo que es lo pesado, todo lo más liviano lo dejo caer. El pesado cae más rápido que el más liviano según lo que pensaría todo. Pero después decía, si las colocamos juntos, ¿qué es lo que pasa? Entonces, en realidad, bueno, va a pasar que el más pesado, o el propio más liviano ahora. Entonces, el más liviano lo coloca abajo, el más liviano va a frenar al más pesado, el más pesado lo va a frenar. Pero si uno calcularía, entonces esto se tiene que desarmar, lo cual es más derecho. Sin embargo, a un objeto de una pelota algo más pesado. Entonces, sabía que estaba mal. Se da cuenta que algo estaba mal. Y entonces Galileo piensa, en realidad, lo que pasa es que ser el efecto del aire, debe ser algo que afecta por forma, o sea, cuenta de las plumas que decaían. Y entonces él va a concluir sin ninguna observación experimental, sin ninguna. Solo observación mental de que efectivamente, y por eso hablamos de lo imposible. Lo imposible significa que no puede ser así. Va a decir de lo imposible, podemos entender lo posible, que es el mundo que vemos, y esto fue probado acá. Muestra una imagen muy clásica, digamos, como esta que está acá. Un poco de preferencia que no se lo que pasa. Como ven, eso cae perfectamente en el mismo instante. A pesar que, mismo, ¿por qué? Bueno, en la luna se pregunta, ¿hay atmósfera o no hay atmósfera? No hay atmósfera. Es muy débil, muy débil. Y por lo tanto no va a afectar eso. ¿Okay? Pero fíjense todo el tiempo que nos demoramos en chequear esta idea que estamos todos de acuerdo, o sea, que Newton bien y todos estamos de acuerdo, tenía razón. Pero era, por ejemplo, todo milenio. O sea, pregúntenle a cualquier persona que no sea un ilustrado, un licenciado, una persona media, y le preguntan, como un bachiller, a cualquiera, le preguntan, ¿qué objeto te va más rápido? Hagan la pregunta. Y van a descubrir y piensan exactamente como cualquier persona común y corriente, que tenga información más a profundidad, piensa algo así. Y ahora un universitario van a descubrir que simplemente por eco, simplemente por repetición, no, se cae todo igualmente. Van a descubrir que quizá me parece el aire de todo, como un chico. Solo decir que a veces ocurren estas cosas tan así. Bueno, pero toda esta discusión, donde digamos en nuestra discusión, que hay más ejemplos ahí, toda nuestra discusión venía de que entonces hablaba, les pregunté que era una onda, y Robert dijo que era simplemente la perturbación que se propagara. Después le agregamos un medio, Santiago agregó que el medio podía ser un medio material o un medio material soportado por la luna. Entonces, habla de la palabra porque en realidad no ha sido un concepto de grado mental, pero que significación física de conceptos son cambios. Debe ser de fluctuaciones cuánticas, gramo o no, eso siempre tiene algún campo de campo. Porque más de un campo, podríamos pensar más de un campo. Entonces, muy bien. Pero entonces diríamos que esencialmente, no, pero acá, esencialmente diríamos que una onda es la propagación
de energía. Es una energía tan importante, mecánica, que tenemos que tomar las ondas no tienen, es que son las energías. Hay que se propaga la energía también, y no o no. O sea, ustedes dirían que partir un medio material a material y se propaga energía, bueno, puede ser la velocidad de la rotación. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo con eso? Se lo mismo, pero si son dos chocas. Ok, si todos las chocan, bueno, van a ocurrir fenómenos interesantes, pues vamos a discutir eso, pero sí. Se nos cerró una pues, también, o también, no dije en torno a ver espacio, de eso más poco, pero puede tener energía, se va a propagar, ¿no? Se va a propagar, pero por ejemplo, como cambios de dimensión, se tiene que usar todo el espacio y se va a tener. ¿Ok? Pero lo que nos quiero convencer es que tenemos ondas como las, bueno, tenemos acá. Traje como ejemplo solo por recordar, voy a usar eso para que me permita ilustrar, y poco a poco les voy a llevar dónde están los flancos, quieren puedo convencer. Entonces voy a partir hacia atrás y me devuelvo hacia acá, y vemos entonces algunas ondas, digamos, en este caso vemos la piscina, vemos cómo una persona se puede perturbar la piscina, en este caso el medio es material, es agua, simplemente al perturbarlo vemos que efectivamente ahí vemos cómo se propaga la energía. Y bueno, ahora uno dice, pero ¿qué es electrificado? ¿Por qué la piscina veo? ¿Cómo vemos? Porque el aire, digamos, cuando hablo, no ve las perturbaciones sonoras, pero ahí sí vemos las perturbaciones sonoras. ¿Qué me está pasando? ¿Cómo lo explicarían? Si alguien les pregunta, si alguien dice, pero ¿por qué veo eso? ¿Por qué veo eso? Veo claramente que es un anillo, no importa. Y mira la cosa de la perturbación, pero con una transición que va a ver emerge el anillo que se propaga. ¿Ok? No depende de la perturbación. O sea, depende un poco de perturbación transient, fíjense, la perturbación inicial es complicada, pero siempre se propagan anillos. ¿Pero por qué veo anillo? ¿O por qué puedo ver? Esto es lo que voy a decir. Yo creo que el sonido es fuerte, pero eso es fácil de ver. ¿Okay? De hecho, las piscinas y toda la arena ven algo. ¿Por qué ven? ¿Cómo diría eso? ¿Qué está pasando ahí? En la superficie no plana, la superficie de gomas. Lo que tiene es simplemente una superficie que al perturbar hace esto, y por lo tanto los rayos, digamos, si vienen así, ahora salen así, y si la superficie fuera plana, entonces saldría así. Estas pequeñas diferencias en la superficie, entonces nos permiten ver efectivamente ese tipo de cosas. Estamos todos de acuerdo. Gracias a la ley de Hitchcock, es bien importante. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Simplemente es una cosa de óptica geométrica nos permite detectar este tipo de fenómenos. Que, por otro lado, entonces, perturbamos, pero la pregunta es, ok, pero ¿cuál es el ingrediente se debe perturbar? Para que tengamos. Porque si coloco arena, por ejemplo, y la perturbo con el dedo, todos como en la playa, se pueden a saltar y no van a ver que aparecen otras ciudades. Hay una diferencia esencial entre la arena y el agua. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Estás de acuerdo? Si se coloca en la arena, ponen el dedo todo el rato y no se propaga, pero se han partir. Ya, pero ya se empieza a partir. ¿Está bien? Partirla, uno sonaron, cuando otros granos, pero puede haber diferencia. Y tiene que variar el tiempo. No es muy fuerte. No, no se pierde entre los granos de arena. Ok, se pierde el tipo, aquí algo se pierde. Está bien, así sería. Y lo que se cree que es distinto un medio granular de un líquido triangular. Ya se incluye la arena, que no soporta ondas, comparado a, en este caso, el agua que se nos oye. Están todos de acuerdo, se tiran al sol, se tiran, aparecen los anillos que pagan los aires. ¿No hay nada de eso? ¿Cuál es la diferencia entonces? La energía se disipa más la arena. Eso es lo que pasa. Tan simple como es. Un medio es más conservativo o menos disipativo. El medio regular, simplemente por condiciones de partículas, lo que hace entonces que cuando logramos que uno por otra condición, como tienen tan notado ni están notando, porque son macroscópicos, la energía se va a hacer el interior del grano en vez de propagarse. En caso de que una pared de agua, cuando funciona una columna, o de menos grado de libertad, simplemente se propaga. ¿Verdad? No.
Bueno, No lo veo, como que no lo veo, como que o sea, mi pregunta es, tú te puedes preguntar, porque me hablaste, o sea, Robert le dijo, yo creo que usted le dije, ¿es perturbación de un medio continuo o dijimos un medio perdón, dijimos que era material o no material? ¿Te estamos de acuerdo? Ok, aquí está perturbado y dijimos un montón. Pero le hago la pregunta, pero ahora el medio material pienso que es un medio granular. Si la hablar, sí, voy a hablar, me pongo a pelear con video, si quieres con un martillo, no sé, con un combo, un martillo así bien bueno. Y no pregunto, me pego y vemos. yo creo que podría dar como, entre comillas, una onda, una onda de Vanessa, por así decirlo. En esta solo hemos jugado una pequeña perturbación, pero no hay una. Voy a ver una pequeña Pero, claro, ¿qué pasó? Ya. ¿Verdad? Pero no hay una energía que está preparada. ¿A dónde se va esa energía? Algo que está nombrando. Por ejemplo, aumenta la temperatura del trabajo. Ya. Esa es cuando cae en el agua. Si eres un piquero a la piscina y eres un piquero a la playa, a la arena, vas a sentir la diferencia. La energía se va a propagar diferente. Y entonces, vuelvo a ver la definición de Roberto, porque estoy pensando en un patrón inquisidor, digamos. El patrón lineal, entonces, hace la definición, porque ahora yo primero en hablar, y la definición falla. Falta algo. ¿Qué pasa? O sea, hasta ahora está bien, son onda, o el lo que escribiste, pero creo que falta algo. Entonces, Perdona, una muy ¿sí? pregunta. ¿Sí? La película que ustedes en estado líquido se podría decir que tienen grado de libertad menos grado de libertad. Piensa un átomo complicado, puede imaginar una película que para ser difícil, bueno, pero vamos más simple. Compáralo eso con un medio granular, los elementos básicos similares, cada grano tiene la tantas partículas, de hecho, 3 partículas. Entonces piensa la cantidad de energía, o sea, cuando hago friccionar con grano, la cantidad de energía que se le da para adentro para excitar todos los átomos de forma grande. Los granos son circulares, Que se ve hecho perfectamente, no hay problema. Pero entonces que se pega en las partículas de grano. Sí, no tiene que ver con la forma, tiene que ver con la constitución de eso por otro ejemplo. ¿Por qué un medio, por ejemplo, tipo polimérico es tan distinto de un aceite, por ejemplo? Es tan distinto de agua. Primero, tiene mucho grado de libertad interna. Eso hace que sea mucho más viscoso y eso hace que las ondas que damos son menos estables. ¿Por qué? Porque obviamente en el microscópico la energía excitando al sistema, lo sea uno con otro, si tiene mucho grado de libertad interna, o sea, se va a hacer un grado de libertad interna, ¿no? Y simplemente por algo antrópico de desorden, la energía, la pierde se entró y no se propaga al medio. ¿Okay? O sea, si tuviera un medio granular que no existe, de átomos, no lo llamaríamos medio granular, lo llamaríamos gas, ahí sí se propaga. Pero si las moléculas que lo forman fueran muy grandes, estuvieran llenas, tanto un cable interno, no veríamos. ¿Okay? Necesitaríamos sistema esa energía no se propaga y así seguiría al lado de la interna. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, porque dijeron onda, estoy tratando de hacerlos pensar, onda dijeron que era simplemente perturbación, hasta ahí estamos de acuerdo, perturbación del medio. Dijeron, simplemente se usan para el error, material o no material. Ok, que se propaga energía y le agregamos número. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Eso como entonces la persona como un sistema. O cómo encargamos de ser persona como silvestre, creo que tiene que haber medio observatorio. ¿No? Hay un caso distinto el agua de medio rural. Fíjate, por otro lado, después de la perturbación, yo puedo saber algo. Está que se está creyendo, finalmente. Está justamente el carácter. ¿Cuál es la diferencia fundamental? ¿Qué tiene distinto el agua del medio de laboratorio? Puede ser como que bueno, para tal vez, yo diría que simplemente de un medio para agregar oscilatorio. O que permite que haya oscilación. ¿Ok? Ni sonido, ni calor, ni. No, claro.
El medio oscilatorio, digamos, va a tener muchas cosas. El calor también de otra forma, ¿no? Una onda. Es para el granos. Sí. Los granos, hola. Sí, a los calores, con calores fríos. Claro, o sea, en invierno no van a tener otro tipo de propagación. Efectivamente, el calor se va a propagar, pero no se propaga como la onda que estamos hablando. Se propaga exclusivamente. Significa que uno va, por ejemplo, va a vivienda, o sea, si va a alguna persona constante, uno diría que la perturbación o la característica donde va la distancia, quería decir con el tiempo, sí, pero es verdad que hay muchas diferencia de agua y pero no, eso, claro, pues una se propaga el calor, por ejemplo, bueno, entre días se propaga de esta forma, y la otra se propaga la energía. Son mecanismos. ¿Okay? Entonces necesitamos de alguna forma tener un medio oscilatorio o inflatorio. ¿Okay? Por ejemplo, la luz está perfecto porque son ondas electromagnéticas que transportan de esta. Y tiene sentido, es un medio que se lo percibo al exterior. ¿Okay? El medio regular es un medio que lo que no tiene es que sea oscilatorio, es un medio sobreamortiguado. Cuando lo golpeo, no lo sé. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si uno mira, y volvemos al ejemplo que teníamos acá, obviamente el agua es un medio ondulatorio. Bueno, ¿cómo está el medio ondulatorio que tenemos aquí? Acá hay otro, este también, digamos, es agua, son botellas, también es una piscina, y obviamente, bueno, está conectada en la velocidad, en la cámara rápida, y uno puede darse cuenta, digamos, de lo que hace. Obviamente, de algunas formas lineales, como cuando cae la gota, obviamente las perturbaciones, porque no sé qué pensar en la pequeña perturbación. Es una creación mental, o hace una perturbación. Importante que después de una cierta distancia, como la energía se va en todas las direcciones, eso hace que se amortigue y la energía se tiene que repartir. En alguna zona es que ya del régimen lineal y ahí hablamos, digamos, de ondas en la formación. Pero el centro, por ejemplo, y con esta bolita, es una pequeña perturbación. Aún así, están poniendo cosas extrañas que están lejos de hablar de ondas. Así también uno debería ser cuidadoso en el sentido de perturbación, quizá que deberíamos agregarle pequeño. Si no vemos otros fenómenos que son interesantes, que podríamos discutir, pero en ese pequeño. ¿Okay? Incluso, bueno, y ahí está la pregunta me hacían, ¿hay otras cuestiones? Ya como eso no presentamos. No son pequeños, por tanto, para ver lineal, y por tanto las ondas se propagan linealmente sin ningún problema. ¿No? Se lo separan. De hecho, puedes jugar con otro dominó, bótalo. Que no tiene nada que jugar, se para. No puedes tomar, eso es algo que puedes jugar, digamos, para jugar algo, ¿no? Esto para explicar qué es lo que hemos dicho que vas a jugar. Por ejemplo, también tenemos otros medios, tenemos no, pero este sí me gusta, si lo voy a hacer bien. Para que me este es un buen video de unos estudiantes de MIT que hacen experimentos de sonido y muestran distintas ondas, tanto de relaje como de aire. Bueno, primero esto me gusta. Este es simplemente una realidad, porque lo que no se ve mucho tiempo, simplemente uno toma uno, se deja de invadir ya o activar, de activar, simplemente entonces uno puede levantarlo, separarlo, digamos, lo suelta, y el nivel de propagación de energía es sobre todo momento. Un efecto clásico de la cadena de osciladores acumulados, así que no tengo problema, es ruido oscilatorio, y estos resultados los vemos que se propagan, son de lo que puede pero son ya esas cosas de sensibilidad, como todo lo que se ve. ¿Ok? Pero simplemente recordar que digamos las cosas que tenían es propagar osciladores. Aquí acoplado, en caso es discreto y se transmite energía en un momento. Pero, ok, pero quisiera mostrarles otro más, como más, el mecánico. Creo que este tiene que llamar. Entonces, esta me gusta mucho, este es un grupo de grado de MIT. ¿Ves? Entonces, preparan sus instrumentos, perfecto, se entiende, les mostró unas barras, lo chita en medio, y uno ve cosas que no hay, ahí ven fluido, ahí ven cosas que se acabó el modo, todo eso y un medio de carro plástico, y ahí, entonces, la otra anterior vamos a ver un fluido bastante complejo. Si te damos más cosas.
Son poderes que digamos, mover ahí. Ahora vamos a hacer un hecho más general, son las materias. Esto es un poco más aburrido, pero más simple. Vamos a ver. Me gusta, digamos, que simplemente lo que uno llamaría cuando es pequeño era simplemente una cuerda para saltar, digamos, simplemente hay una cuerda, vamos a un motor, y digamos, ok, vamos a ver, no vaya ondas emocionales. Me gusta, digamos,
Vamos a esta actividad. Y obviamente vamos a tener vocabulario. Pues, no todo, por favor. Muchas veces lo vieron para la probabilidad. Por la probabilidad. Muy bien. Ahora, ok, hasta ahí estamos todos de acuerdo, seguramente muchas cosas están ahí. La mayoría las conocen, no hay ninguna cosa muy interesante, necesita, pero entonces pasemos a este ejemplo, que sí me gusta, digamos. Ya lo sabes, este ejemplo, digamos, ok, esto está acá, vamos a ver que es llevando una exclusión, damos la primera y luego la consecuencia. Entonces la pregunta es, ¿son? No, revienta algo que te muestra alguna. Yeah, there's nowhere near that created about that whole underwater, but no one has shot it. La pregunta es, para volver sobre esto, pero este es un ejemplo extraño. Ok. ¿Cuántos saben de las ondas? No sé cuántos saben de las ondas, digamos, de choque. Acá, acá simplemente coloqué algunas imágenes de las ondas de choque.
Entonces esas son nuestras ondas usuales, la luz, el sonido, la perturbación del agua, que son perturbaciones menos ondulatorias, pequeñas. Bueno, obviamente está el sonido, pero es así. Pero la pregunta es, justamente con la siguiente que vamos a cubrir es la primera onda de los casos, la posibilidad, simplemente un cañón que se dispara, y en este caso vemos un avión que pasa, digamos, a la velocidad del sonido, que le dan, digamos, el fondo de todo que se ve ahí. La pregunta, ¿qué es eso? Entonces, esto tenemos, bueno, tiene un nombre, se llama onda de choque. No entra con mucha actividad ahí, pero si a alguien le interesa, lo puedo dar como tema, y lo mismo que se y solo se debe estudiar con el choque. Esa es la realidad de la onda de choque. Les voy a contar un poco la idea básica de la choque, pero yo diría que quizás esta, seguramente las que conocen en su vida cotidiana, son como realmente no se molesta, hay gente que molesta tanto a cantar un toque. O un niño, a gente le gusta, también esto gustar es algo subjetivo. Pero están de acuerdo que hablar es un tipo de ver un globo, siempre al contrario. Y lo mismo cuando uno va a una fiesta, un poco más bajo, muy fuerte, uno siente como que le pega algo, que por ejemplo, en el momento de la transformación en la onda tierra. Ahora, las preguntas de choque, ¿qué son? Bueno, cuando uno hace una explosión, vamos a dar una explosión por acá, y desenterrar con globo, pasa el mismo fenómeno. Lo que pasa es que, bueno, al principio, yo ahora quiero volver a la pregunta al principio, voy a empezar a generar un ingrediente, es que si yo mido la densidad, por ejemplo, del aire, por ejemplo, en una explosión nuclear o un globo, diría que la densidad es constante, muy fuerte. El aire cae aquí en el mismo lugar. Si luego cuando explota, por ejemplo, explota el globo o explota una bomba, ¿qué es lo que pasa? Al explotar, lo que hace es que levanta peso. Entonces, lo que va a hacer es que asintóticamente, acá, cuando estoy muy lejos, si por ejemplo hoy en día hay una bomba nuclear, no sé, en Ucrania, por acá, o sea, que explota por allá, no la vamos a sentir al principio. No vamos a sentir qué es lo que pasa. Pero lo que va a ocurrir esencialmente es que si uno mira la densidad, lo que va a pasar es lo siguiente: va a haber una zona en la cual está así y va a haber una zona en la cual la densidad crece. ¿Okay? Y eso es lo que nos golpea. La densidad crece y esta densidad obviamente tiene que conservarse más. ¿Okay? Entonces, como crece por acá, después baja por acá. Y hay una cosa así que se propaga y después llega al pico. ¿Okay? Pero hay dos ondas. La primera onda de acá, enfrente, con este estado acá, y se obliga a hacerlo, ¿viste? Voy a explicar que esencialmente lo que pasa es que aquí vamos a tener una cierta temperatura, hay una ecuación de estado, aquí va a haber otra ecuación de estado con otra temperatura, y hacia acá el sistema se va a tratar de recordar. ¿Okay? Ahora, a esta onda de acá, si uno mira pues, de la notación típica de hacerlo de usar onda de choque, que llamamos onda de choque. ¿Por qué? Porque es la que nos golpea. ¿Okay? Esta onda que estoy tratando de dibujar fue exactamente lo que les mostré en el video, quizás voy a enfatizar porque quizás lo vieron, pero quizás fue un poco rápido, pero solo quiero enfatizar que fue exactamente lo que les mostré, está acá, ¿está? Pero en esta imagen que está acá. Si se fijan, cuando implosionan, digamos, al principio está todo igual, sería por cero, y lo que ven pasa rápido, eso es la onda restauradora. Esa onda tiene dos clases. ¿Okay? Recuerden otras más ciudades por la geometría del túnel de social, pero hay dos ondas, una onda de choque, una onda de choque que lo que caracteriza es que uno conecta un punto de termodinámica, uno conecta una densidad, ¿okay? Con otra densidad, y bueno, cuando más termodinámico descubre además que son con distintas temperaturas. ¿Okay? Pero si esto avanza, imagínense que avanza sería habría un problema. Estaría aumentando la masa. ¿Okay? Totalmente cierto. Pero entonces este fenómeno se tiene que reparar de alguna forma. Ahora viendo una segunda onda, quiere decir que cada espacio donde tienes esta segunda onda tiene un nombre, se llaman ondas de radificación. En inglés la llamamos ondas de radificación. ¿Okay? Onda de radificación. Y cada vez que hay explosión, en realidad tenemos que parar. Esta es la primera que discutimos como la clasificación, porque dice que cuál es la diferencia entre esta onda y la onda lineal cuando hablo. O sea, cuando hablo, realmente dice, bueno, no me envío una onda de choque.
¿ok? Hay que ser Superman para hablar fuerte de una organización que, o sea, el que los rayos de Superman si deberían ser mucho más físico, si tuviera toda esa fuerza, podría ser pulmones, podría agregar el aire y enviar una onda de ramificación y hecho, ¿ok? Esa onda, efectivamente, como la densidad es importante. O sea, lo interesante es que mientras más grande es la diferencia de densidad, es decir, que uno hace esto más grande, eso, multiplicado por la velocidad de la onda, nos da el momento en que nos pega. ¿Verdad? Por eso cuando vemos una explosión, por ejemplo, Putin, si quiere cualquier explosión nuclear o una bomba, va a detectar que las cosas se caen, se empujan, se destruyen, por este momento que golpea la máquina de energía, ¿sí? Entonces, incluso después de la planificación, se queda una densidad Baja, si quiero un pequeño vacío, ahora en esta, en realidad, sí, esto en realidad se lo hace con mucha cuidado, así baja, y después se vuelve a reproducir. Tiene una especie de zona que llamaríamos refractaria. Una zona que la densidad es incluso más baja que la densidad. Pero ¿por qué me tienes esto? Porque el área tiene que conservar el área. La masa tiene que conservar el área de la forma de su área. O sea, una forma que se acordaría grabada con la suma total. Entonces tienes, te pega, primero te pega por acá, después, digamos, te queda sin menos densidad y después asintóticamente vuelve a la densidad. Entonces, tratamos de mirar con cuidado los videos que mostré y veamos si logras detectar. Es difícil ver, bueno, está acostumbrado, pero no puede ser que pase una onda que solo tenga más densidad. O sea, es imposible porque estaríamos más hacia los. ¿Okay? Así que no podemos mostrar que hay un par de ondas. La forma, etcétera, depende de la expresión, mientras más grande es, esta zona puede ser más lejana, o otra puede ser más cercana. Realmente una barrera de masa y donde pega, por grande. Pero cuando pasa acá, te pega esto y después te pega la dos. Pero pasan tan rápido y uno siente esencialmente como si fuera una sola. Veamos de nuevo. Volvemos a la velocidad. Muchas imágenes vamos a ver. But there's no creation following underwater blast. Cuando cae, va a ser más o menos ahora parece que es una pregunta y hermano, sí, eso es directo de las dos. Cuando me agarran, es una dice que no se debieron pasar en dos. La guardia, o el otro lugar, si para ver un papel. El vagón es pequeño. ¿Cuántas? Ahí, en la entonces, todo esto tiene que ver un poco cómo se las cosas, cómo ocurre eso, pero lo primero que decir es que, ok, quiero poner lo que quiero decir. O sea, biológicamente, lo primero que diría es que, ok, sabemos que los medios ondulatorios, cuando las perturbaciones pequeñas, simplemente porque su medio ondulatorio, para el corazón ondulatorio oscila, pero no está demostrado. Perturba un poco, esa perturbación se propaga a través de ondas lineales, significa que necesita sobreposición. ¿Ok? Esencialmente. Estas ondas de choque ya no satisfacen ese principio de sobreposición porque no son una pequeña perturbación. Quiero decir que yo puedo hacer cualquier cosa acá entre una perturbación distinta u otra, pero lejos, porque se propaga son estamos en un régimen no lineal y el perfil de lo que se propaga es una transporte. Quiero decir con eso que da lo mismo como haga la perturbación, después de algunos instantes, esto se transforma exactamente en el mismo perfil. ¿Okay? La diferencia es una onda lineal que depende como de la forma en que lo hagamos lo que se propaga. Si lo que se propaga lejos de la fuente es independiente de lo que pasa al principio. Y lo único que también fue que en un medio ondulatorio, pero ahora hay una perturbación finita y aparece una onda extraña. ¿Okay? Entonces uno se pregunta, ok, pero ¿habrá ondas como esta, aunque que no sean tan, digamos, catastróficas? Que como dicen que son como muy catastróficas. Habrá ondas que conecten simplemente estados distintos, en este caso son termodinámicos, pero que conecten dos estados y se propagan en infinito. ¿Okay?
Entonces, lo que tratamos de hacer, vamos a hablar de un concepto mucho más general, y tratar, por ejemplo, el que vamos a ahora, vamos a ver que en realidad ondas, y este quizás es el ejemplo natural, a partir de lo que ya conocen, digamos, como ondas de sonido, etcétera. También nos podemos imaginar si hay una descarga enorme. También puedo salir del régimen lineal de la ecuación de Maxwell, la respuesta es sí, pero tengo un medio que sea lo mismo que la ecuación de Maxwell son lineales, pero se puede ver complicado si el medio en el cual se están propagando las ondas es un medio no lineal. Entonces, pero es más difícil imaginarse, ¿no? Pero en muchos casos, lo que uno puede hacer, las fuentes que son, si quieren verlos, son ondas, ok, no lineales, primero que voy a la palabra no lineal, en el sentido que llama el principio de superposición, que conectan equilibrio. Por ahora va a ser esta definición muy rara. Que conectan equilibrio. Entonces, lo que quiero mostrarles y hacerles en este curso es qué propiedades tienen, cómo caracterizarlas, cómo entenderlas, cómo estudiarlas. Eso es lo que vamos a hacer, es que tengo bastantes ejemplos que les quiero mostrar. Entonces, aquí partir con algunos ejemplos. Este es un ejemplo que me gusta mucho. No sé si lo conocen, se me aparece justo ahí. Lo que hace esta botella está sobreenfriando. Entonces, a veces pasa cuando uno va a la nieve y si se va con cuidado, no se va por un camino, digamos, como por ejemplo, que digamos, caminos más suaves, van a ver que se nos lleva a la conafa, a que se logra enfriar. Si está todo bajo, digamos, temperatura cero, puede ser que el agua se equilibre. Es decir, este mismo que está acá, vamos a ver que está bajo la temperatura de transición, pero sigue siendo líquido. Y dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, si un estado es de equilibrio y lo muevo con cuidado, se mantiene ese equilibrio estable. Obviamente la perturbación lo puede llevar al equilibrio estable. Y eso es lo que van a ver ahí. Pero lo interesante, porque digo equilibrio estable, porque tiene un estado de la materia líquido, buen estado, el otro estado es claramente líquido. Estamos todos de acuerdo, no puede ser refrigerador, pero es difícil ser refrigerador porque los motores vibran cuando miran, etcétera. Mira cuando lo volvió, le permitió tener 60 energía, pasó a otro estado, que es el estado sólido, y obviamente hay la reacción frente. ¿Por qué tengo dos estados, líquido y sólido? El sólido, la temperatura es más estable, y por tanto vale la luz. ¿Ok? En este caso vemos cómo ocurre eso. Podemos decir que si uno tiene un buen refrigerador, se parece a un experimento, pero la verdad, los refrigeradores tienen motores que vibran mucho. Por lo tanto, cuando uno hace una botella, la sola vibración hace que uno encuentre si tienen un buen refrigerador, para los que no bueno, amigos, pueden probar y funciona. Pero si vibra mucho el refrigerador, es muy difícil hacerlo. Si vibra poco, uno lo coloca y lo saca con cuidado, lo mantiene para hacer con fenómeno. ¿Ok? Tiene que vibrar poco el refrigerador. ¿Ok? Pero la vez para el refrigerador vibra mucho. Entonces, simplemente para verlo, ¿no? Porque un bonito, tengo otro más que quería mostrar de nuevo acá, que me gusta mucho. Por ejemplo, ¿no? Ahí va. Entonces, bueno, simplemente dos estados de equilibrio. En este caso, colocamos agua. Entonces, simplemente quiero colocar ejemplos para ilustrarlo y después motivarlo para hacer cosas. Ejemplo, en este caso, simplemente líquido sobre enfriado. O sea, líquido, llamaríamos sobre enfriado. Líquido sobre enfriado. Y esa sería una buena tarea. A ver si luego van a hacer en casa. Ahí veníamos a Santiago, se logra esta parte sectorial. Sería posible hacer sectorial que escuchar. No sé, es difícil, ¿eh? Yo lo he visto en gente que va a la nieve y lo hace con cuidado, saca la botella tan líquida y la mueve se le congela. Una líquida es fantástico. ¿Cómo? Una líquida es fantástico. No, líquida es más fácil, pero el problema es el mismo, tiene que estar debajo del punto de transición. Porque tiene que estar algo inestable sobre algo que porque es frente le vamos a poner un nombre, les va a tocar aquí el nombre, pero que pueda comunicar, fue descubierto, ya les dije, puede esperar con ojos, digamos, el fiche, que va a toda la propagación de epidemia o de genes, y entonces también por Kolmogorov, Petros y Piskunov. El mismo año, estos dos grupos, rusos y americanos, en 1927, van a escribir dos artículos que escriben exactamente la misma cuestión, que explican exactamente el estado de la. ¿Y por qué es importante? Es muy importante este problema porque explica la combustión, ¿sí? El nombre de este tipo de fuentes, sí, bueno, escribir como lo usamos. Pues se llama un nombre, que es Fischer, que lo estudió por primera vez, y este es Kolmogorov, que va a ser que explica la turbulencia, o propiedades tanto de turbulencia, por el modo.
Bueno, hay veces que hay gente que coloca doble, es difícil de sueño. Entonces, difícil no. ¿Ok? Ahora, ¿por qué este problema es muy importante? Bien por el lado de la cuestión. Cuando ustedes hacen que por ejemplo, un pistón en un auto, esencialmente hacen cuando prenden el fuego, por ejemplo, un papel, y se propaga una onda frente, o sea, bueno, vamos a hacer dentro aquí, pero si queda un papel, verían que exactamente este mismo tipo de frente. Eso es muy, muy importante. ¿Okay? La combustión está basada en eso, así que eso sí que es vital. No es un ejemplo de juguete, es un ejemplo de tradición. Este es un ejemplo que me encanta, la misma idea, pero ahora fíjense, no sé, bueno, está este muy cuidado, una pequeña esferita, digamos, una burbuja, digamos, de aire, de agua, y obviamente con la temperatura se empiezan a producir cristalización, y vamos a hacer un estado que dice para el cuando hacemos crecimiento exponencial, crecimiento de materia, etcétera, el físico que uno hace, uno hace simplemente un estado de la materia sólido y va a un estado de materia de un estado líquido. No se puede preguntar qué es lo que es este frente, los numeritos, cristales, y si nos ponemos cuidados con las estructuras que son fractales, etcétera, no puede haber demasiados, es muy bonito, digamos, son muy interesantes, por eso puedo decir. Las paredes de dominio, las paredes de base de influencia. Según las personas, son esas. Cuando viene un magnético, necesito que se pero no se va a mostrar, y el magnético que está ahí es un sistema óptico, puede medir que se va a probar. Por claramente cómo pasa con la cosa que no tiene magnetización a que la magnetización y de cómo se paga a uno. ¿Okay? Pero exactamente eso, es un freno. Son ondas no lineales, una velocidad indefinida, etc. Bueno, acá es que me mostré al principio solo por la pregunta que hice, porque me gusta mucho, y siempre me gusta citar estas clases digamos, que está abajo, pero es justamente lo que dice ahí, frente, digamos, el sistema en equilibrio, fuera de equilibrio, va a ser simplemente soluciones y conectan asintóticamente todo. Esa es una tradición muy, muy general. Vamos a explicar mucho bien. Y como les dije, Faraday hizo esta cosa muy interesante de que estudió, sobre todo estudió las velas. Pero Faraday no estaba tan preocupado en la velocidad. Lo que hacía Faraday era tratar de entender si yo colocaba velas gordas, delgadas, no sé si en la iglesia, la vela, pues son todas las que se dicen, igual como se ha preguntado por qué. Y pasa mientras más gorda la velocidad más lenta. Pero lo interesante es que la velocidad no es lineal, no es cuadrada lineal. Entonces, bueno, Faraday caracterizó estas propiedades, porque son varias propiedades de cómo se queman. Entonces, con eso, pues, no sé, alguien viene y me dice, ok, yo tengo una noche, digamos, que se con vela, vamos a estar bien, pero una noche con vela, y me dice cuántas horas quiere, y yo digo, trae la vela, es un montón de estudios de materiales, de distintas parafinas para hacer esto, y de la forma que tiene que tener. La realidad es un problema fácil, un problema no lineal, y Faraday se entretenía que están haciendo esto, y en esta especie de coloque colocaba vela y le explicaba la velocidad, más. Esta, en varios documentos escritos Faraday ese arquitecto. Pero no era la velocidad más preocupada, sino el tiempo como ese era como el tema que lo motivaba mucho a encontrarle leyes a este tipo de cosas. Otro tipo de frente, ahora vamos a ver un poco ya más experimental, un poco más exótico, pero quiero mostrar este un frente que hasta ahora sube al lado de estado homogéneo. Me gustaría mostrar un frente ahora de patrón y estado homogéneo. ¿Qué quiere decir eso? Este es un canal en arena con el piso, ¿ok? Y simplemente allá, como ven, no sé si lo alcanzan a ver, hay una pared que está moviendo y se mueve el fluido. Excito, modo de fluido de esta forma. Interesante cuando uno hace eso, al interior, ¿qué le pasa? Que cuando pasan las ondas, estas son las superficie de la luna, tienen estas ondulaciones que ven ahí. ¿Ok? Estamos todos de acuerdo. Seguramente en las playas o en el una ondulación, que llamamos redes inversa. ¿Sí? Entonces, fíjense ahora lo que va a pasar. Bueno, ahí muestra un poco el fenómeno. Pero la pregunta es: ¿qué pasa si parto con una arena plana? La pregunta es: ¿cómo se forman los redes? ¿Ok? ¿Cómo van a aparecer? Veamos qué enfrente. Entonces, veamos cómo ya lo vamos a ver. Es un frente. Tengo a una solución patrón y una solución homogénea. ¿Por qué una solución homogénea y una solución patrón? No quiero convencer que la idea del frente es una cosa muy general. Podemos poner un pequeño equilibrio. ¿Okay? Y obviamente las propiedades que tienen los frentes, por supuesto, dependen fuertemente de la estructura que estén ahí. Por ejemplo, vamos a ver que son estados homogéneos, tienen algunas propiedades, otras tienen otras propiedades.
¿Ok? Ahí está mostrando la estabilidad, cómo cambia la longitud de onda, etc. Ahí no está hablando de frente. El interesado mucho más la imagen, pero recibir son experimentos muy simples que nos permiten entender complejidades. Por ejemplo, idea de cuánta computacional. ¿Ok? En estabilidad de Gaussiana y va a tener distintas interpretaciones y comportamientos, pero solo cada película de la época bastante bonita y interesante. Aquí así me gusta, estas cosas uno las puede hacer en casa, una tienda y cosas así. Pero puede ser algo así. Para acelerar, acelerar, acelerar. Se les llega la hora, los cuatro santos no tienen papel y lo apagan, les recomiendo no pueden estar ahí, esa interfaz en vez de ser pero mira la observar todos en una sociedad caótica, descartada, no pasa. Lo digo porque es una porque no tienes que hacer. El segundo está en el parque. Mira, su padre, el éxito de la disciplina,
Pero bueno, si les dedicas a hablar con la raza para no igual, el calor, bueno, cada día es diferente. Pero bueno, respiró más, igual voy a pagar eso mañana. Y eso le produce la reacción. Ahora, yo quería este es el no quiero que quería hacer una clase como que se un poco. Mira, ¿cómo se va a hacer eso? Y esta, mira, esta es interesante.
Solo si queremos saber algo de los ya voy a tocar de eso, voy a contar lo que- Entonces, no sé por qué nos cargó la batería de la- pero lo único que decir es solo quiso buscar dejar todo ejemplo hoy día, ¿no? Porque se puede formar, pero ya se tiene yo creo que ya lo podemos hacer más formal, y solo por generar la última idea, que se mira por aquí, por acá. Bueno, ahí ven que los ejemplos, voy a tratar por ahora, solo un poco